¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ya. Entonces, volvemos a la presentación. Como les decía, esta es la tabla y esta teoría fueron cosas que cambiaron a los túneles, 1930. Después aparece el método NATM, que es otro avance en los túneles. El método NATM se llama el New Austrian Tunneling Method, por eso se llama así, NATM. El método austríaco de construcción de túneles. Uno de los fundadores, Ladislao von Rapsevich, junto con Leopold Müller y Frank Pacher, 1957-1965. Ellos proponen, este es como el corazón de este tema. Esta curva que hay aquí es de presión versus deformación. Este es el terreno. El terreno se va deformando. A medida que se deforma, que el terreno se mueve hacia adentro del túnel, baja la presión. Y esta otra curva es del hormigón proyectado del soporte interno. Entonces son dos curvas que se cruzan. Una que se va comprimiendo, a medida que lo comprimo, va tomando carga. A medida que lo deformo, va tomando carga. Y a medida que lo suelto, va bajando la carga. Se encuentra en un punto de equilibrio. Que no es el punto de carga del túnel de Terzaghi. No es este, sino que este es menor todavía. Porque la idea era abaratar los costos que se estaban usando. O sea, este sistema de marco metálico todavía era caro. ¿Ya? Y era caro justamente porque se soltaba la roca no alcanzaba a soportarse a sí misma, a pesar de que sí lo hacía con el efecto de arco, pero con este sistema todavía más. ¿Ya? Entonces, era como aprovechar al máximo la capacidad de soporte del túnel. Lo que se hacía, se reforzaba. A ver si lo logro. Voy a ver si puedo rayar un punto aquí. Entonces, si yo tengo un túnel, lo que se trataba ahora era de considerar toda esta zona. Toda esta zona ahora también se usaba para soportar el túnel. Esta zona se mejoraba. Todo esto. Entonces se mejora con pernos. Estos son pernos. Ya, aquí faltan también aquí un perno, falta otro perno por acá. Ya. Estos pernos lograban que esta roca estuviera como precomprimida. ¿Ya? Y también se usaba hormigón proyectado, que es como la primera capa, la que va aquí, muy cerquita de la roca. Esta capa de hormigón proyectado lo que hacía era confinar, era evitar que se soltara, que las grietas que tenía la roca, que los bloques que tenía la roca se soltaran, que se cayeran. Aquí la roca siempre está medio fracturada por la detonación de los explosivos. Entonces, si tú le tiras hormigón proyectado, esto no se suelta, se mantiene firme. ¿Ya? Y ayuda. Todo este material es mejorado. ¿Ya? Entonces el efecto de arco de todo esto mejora. Y las cargas se vuelven más bajas. Ya no son estas cargas, no son las cargas de Terzaghi, son más bajas todavía. ¿Ya? Entonces ese conceptualmente es un tremendo avance. ¿Ya? Por eso que es un hito, un cambio en la forma de entender los túneles. Junto con eso, como estas deformaciones son chiquitas y son difíciles de evaluar, aparece el monitoreo, la necesidad de controlar con instrumentos. ¿Ya? Aparece el concepto de monitoreo, que también es un concepto que ya no está ni siquiera en estructura, o sea, es algo, es más bien científico casi, pero en túneles es una necesidad. Algunos lo han entendido bien, otros no tanto, porque hay gente que no le da toda la importancia que tiene, pero es un concepto de control de las deformaciones.
Por eso que tal vez siempre sigue habiendo una pelea, sigue habiendo gente que cree que sabe de túneles, pero que no los entiende. ¿Ya? Entonces, una forma de mantener la seguridad de un túnel es tener controladas las deformaciones. ¿Ya? Eso que se lo lleven de este curso. ¿Ya? Y el soporte se ajusta sobre la marcha. Se va ajustando a las necesidades del terreno. ¿Ya? Entonces, el método NATM lo que promueve el uso de soporte flexible. ¿Ya? Porque si uno lleva marcos metálicos, los marcos metálicos se ponen que se lleva 90 centímetros, 1 metro, y claro, puedo poner un poco más cerca, pero me cuesta más. En cambio, con el hormigón proyectado es muy rápido y lo puedo poner del espesor que yo quiera. Parto con 15 centímetros, 20, pero si necesito de repente lo puedo aumentar. Los pernos también. Los pernos se ponen acá, que se yo, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pero también puedo ponerlos más cerca. Entonces, esa era parte del concepto. ¿Ya? Este método fue muy criticado, ha sido muy criticado, sigue siendo criticado porque hay gente que no lo entiende mucho, porque no es una forma de cálculo, sino que es un concepto. Bueno, fíjense que en 1930 en la primera conferencia mecánica de suelo, esa es como la partida de toda esta época. Aparecen los pernos, el chocret, y aquí hay una segunda vuelta con los túneles de carretera en los Alpes. Entonces el Mont Blanc, 12,6 kilómetros San Bernardino, 6,6 San Gotardo, 16, el Frejus, 12 kilómetros, túneles largos. Y en Chile no hay túneles tan largos. Ahora recién van a hacer algunos. Los túneles para centrales hidroeléctricas, este es otro uso que se le da a los túneles. Son grandes cavernas subterráneas. Que usan túneles de desvío también para desviar las aguas hacia las centrales. Entonces hay todo un cuento. Acá están los acueductos. Y también estos acueductos son súper largos. En California, fíjense que aquí hay un acueducto que tiene 370 kilómetros de largo. Necesitó 29 túneles ya, para suministrar agua. El sistema de acueducto de Nueva York tiene 322 kilómetros. Fíjense, están a 60, a 180 metros bajo el nivel del mar. El acueducto de Delaware tiene 137 kilómetros. Entonces, esa es una tipología de túneles. En 1960, la primera conferencia, el 67, la primera conferencia de mecánica de roca. Este es un túnel bajo el mar. Esos también son los túneles más complicados. El túnel Seikan, que se hizo con métodos tradicionales, no como el túnel bajo la Mancha, que se hizo con tunelera. Entonces este se hizo con métodos tradicionales. Murieron 34 obreros. Tiene 53 kilómetros y está 100 metros bajo el fondo del mar. Entonces son hitos que a uno lo sorprenden. Aquí hay una lista de túneles y cuánto es el avance por año. Túneles que se hicieron entre 1890 y 1940. Es un catálogo. ¿Ya? Estos son túneles de carretera. Fíjense, igual es bajo el promedio. Fíjense, 100 metros por año. Y la actualidad. La actualidad yo la marqué como una época que parte en los 80, con 2 hitos. Los 2 hitos son los modelos numéricos y las máquinas tuneleras. ¿Ya? Esas son las formas actuales de trabajar. O sea, hoy día ya los métodos numéricos es lo que uno usa, no usa los abacos que yo les muestro y todo eso, eso es como lo antiguo. Pero la gracia que tiene es que yo voy entendiendo lo que estoy haciendo. Yo puedo usar un modelo numérico, pero de repente no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Tengo que darle los datos exactos. Yo al modelo numérico le tengo que dar un ángulo de fricción, una cohesión, ella no lo inventa. O le tengo que dar un fracturamiento preferencial, por ejemplo. ¿Ya? No, y la mecanización
también las máquinas no se pueden usar en cualquier circunstancia, son muy caras o lentas de llegar. Por ejemplo, la tunelera se demoran un año construirla. Entonces, hay un túnel chiquito que no puedo comprar una tunelera para construir 200 metros de túnel. Entonces, no puedo hacerlo con máquinas. Una cosa importante es el buen sentido, el criterio y sentido común. ¿Ya? Eso no es reemplazado con nada. ¿Ya? Es muy importante en túneles, muy importante. No es solo saber teoría o tener una máquina, sino que tener sentido común. Muchos accidentes en túneles se producen por apuro. Por tratar de quebrar un récord, qué sé yo, por apurarse. Normalmente es por apurarse. Las constructoras se saltan los protocolos, dejan de medir, ya los fines de semana, como hay poco control. No es broma, ¿eh? No es broma. La mayor cantidad de accidentes ocurren los fines de semana o de noche. Hay pocas miradas, entonces la gente se confía. Con los túneles no hay que confiarse, ¿ya? Hay que tenerlos controlados, ¿ya? Con las riendas cortas. Ahora, a pesar de todo eso, los túneles son todavía una de las obras de ingeniería más difíciles de costear y programar. Siempre se equivocan. El túnel bajo la Mancha, siendo tan moderno, terminó costando como 4 veces lo que costaba originalmente. O sea, es impresionante la dificultad que se produce para definir el costo de un túnel. Y ahora lo vamos a ver, vamos a tratar de mostrárselo ya. Fíjese, el hormigón proyectado con fibra, 1990, recién. Estas son las máquinas tuneleras. Hay máquinas sofisticadas como las tuneleras, las TPM de frente cerrada, ¿ya? Hay con cuerpo abierto y con cuerpo cerrado. Y hay rozadoras, que son estas. ¿Ya? Las rozadoras tienen una piña en la cabeza que rompe la roca. ¿Ya? Y estos son los métodos numéricos. Entonces aquí tengo un modelo de elementos finitos en 2 dimensiones, hay de 3 dimensiones, hay modelos estructurales, este está hecho con SAP. Los modelos estructurales no siempre sirven porque no te dan las etapas de constructivas. Eso es súper importante. Las etapas de construcción son esenciales en túneles, porque yo excavo una parte del túnel y le pongo hormigón. Después excavo otra parte y le vuelvo a poner hormigón. Entonces el hormigón empieza a aparecer de a poco en un túnel. No aparece de golpe. Entonces en un SAP yo lo que hago, pongo todo el revestimiento y lo cargo. Acá, ¿cuál es la carga? Si ya la carga es justamente parte de lo que quiero averiguar. ¿Se fijan? Entonces, estos modelos son hechos con programas que son especialmente diseñados para geotecnia, que por ejemplo son el FLAC o el Plaxi. Son dos programas. Hay muchos más, pero son los más usados por lo menos en Chile. Estos incorporan los sostenimientos como hormigón proyectado, los pernos, dentro de la programación, junto con la secuencia, que eso es lo que lo hace diferente a los programas de estructura. Y aquí está el túnel bajo la Mancha, bajo el canal de la Mancha. 50 kilómetros, profundidad media, 40 metros bajo el fondo del mar. Parece. Son 3 galerías, hay una de seguridad que va por el medio. Son los dos principales, uno para cada lado, y una de servicio. En total 153 kilómetros. Se usaron máquinas tuneleras de 8,7 metros de diámetro. Y 200 metros de longitud. La tunelera no es esto nomás, son 200 metros de túnel, es un tren. Las tuneleras son trenes. Un montón de carros que cuelgan de la cabeza, que van con todo lo querido, pues, partiendo de los equipos eléctricos que le dan energía a la cabeza. Fíjense, mire, el costo fue de 15.000 millones de euros. Y el presupuesto original era casi 5.000 millones, casi 3 veces más. La construcción se inició en el 87 y se inauguró en el 94. 7 años. Estos son los túneles, un ranking de los túneles que hay hoy día en el mundo. El metro de Shanghái tiene 538 kilómetros. Y en el 2020 se supone va a tener 804 kilómetros. El de Pekín, 465, el de Londres, 408. Acá los túneles de acueducto.
137 en el de la UAR. 120, este está en Finlandia. Estos son los túneles más largos, 57 kilómetros esto es... la otra son las redes de metro, estos son los túneles como unidades, 57 kilómetros. Fíjense. Estos son los túneles de ferrocarril, 57 kilómetros. De carretera, 25 kilómetros. En Chile, el más largo Las Raíces, 4,5 kilómetros. En total tenemos 48 kilómetros de túneles de carretera. Ya. No es mucho, si se fijan. Pero los túneles mineros, solo en el Teniente hay más de 3.000 kilómetros. ¿Fijan la diferencia que hay? La diferencia que hay con la cantidad de túneles en minería. Los ferroviarios también son poquísimos túneles ferroviarios en Chile. Muchos están en desuso. A mí esta tabla me costó mucho recopilarla. Son muy pocos. Estas son las líneas de metro. Tenemos 110 kilómetros al 2019. Habían 140, ¿verdad? Perdón, es que la línea. Al 2019, 110 kilómetros. Al 2028 van a haber 152 kilómetros. Ya. Entonces, esa es la historia. Y vamos a ver ahora, quiero pasarle los conceptos clave. Esta clase de concepto es de muchas ideas sueltas, pero que les permiten entender cuáles son las variables que tienen los túneles. Eso es importante, súper importante, porque si no, uno va como a ciega. ¿Ya? Voy a pasarlo rápido. Entonces, el concepto básico, la segunda clase. Todo esto Todos estos son los conceptos que de alguna manera entran en la comprensión de lo que le pasa a un túnel. El primero es el arco y la bóveda. A eso uno lo entiende. El efecto de arco en suelo, eso cuesta un poco más entenderlo. Las tensiones in situ, que hay que saber, la concentración de tensiones, la carga de formación, la falla, el agua, los sismos, el tiempo de su soporte, el tamaño, la discontinuidad. Este es una representación de cómo esto es un obstáculo en un flujo de agua, pero es muy parecido a lo que pasa en un túnel. Las fuerzas también fluyen, estas son como fuerzas, se concentran en los costados y se separan en los techos, entonces aquí aparecen tracciones. Es muy interesante eso de hacer analogía. Nosotros como ingenieros hacemos hipótesis en base a la realidad, a las mediciones, y ahí sacamos nuestras teorías. Hay que saber hacer cálculos de servilleta, cálculos rápidos, entendiendo la mínima, cuáles son las variables. La forma del túnel, esa es la primera variable. ¿Ya? Entonces hay túneles que son mejores que otros. El arco, ¿ya? O sea, el túnel tiene que tener un techo en arco. Eso es lo más eficiente. Fíjense, los arcos se usan desde hace 6.000 años en Mesopotamia. El arco es lo opuesto a un cable, porque solo trabaja con presión. Esa es la gracia del túnel, del arco. Trabaja a compresión, solo compresión. Entonces puede ser hecho de piedra, no necesita acero. Estos arcos romanos no tienen acero, no tienen hormigón tampoco. Casi son piedra sobre piedra. ¿Ya? Y tú los armas así, con un molde, y les pones encima los ladrillos y se arma solo el arco. El efecto de arco es algo parecido, pero ocurre en el terreno. Arriba del túnel se produce una suerte de arco, se distribuyen las tensiones. ¿Ya? Y la regla son 3 diámetros. A 3 diámetros el terreno ya se restituye. ¿Ya? Este es un ejemplo de forma. Vean que estas líneas son líneas de tensiones principales.
Entonces esa línea se distorsiona alrededor del obstáculo. Pero ya a 3 diámetros de distancia, la malla vuelve a ser la original. La malla original es un cuadradito, por decir. Es así como eso. ¿Ya? Entonces, por muy extraño que sea el comportamiento del túnel, a 3 diámetros ya vuelve a ser como era originalmente, como si no hubiera túnel. ¿Ya? Las tensiones in situ, eso es un concepto bien importante. ¿Eh? Es la relación entre la carga vertical y horizontal. Es como la proporción. ¿Qué proporción tiene la carga horizontal respecto a la vertical? ¿Ya? ¿Cuánto carga el suelo? El suelo es del orden del 30 al 50%. ¿Ya? Acá está la fórmula de Jackie, que es típica en suelo, 1 menos seno phi. O esta de la teoría de la elasticidad. O sea, quiere decir que el terreno, el suelo, la grava, la arena, qué sé yo, eso carga un 30% o un 50% de la carga vertical horizontal. O sea, si yo hago si yo excavo 10 metros de tierra, la carga vertical a 10 metros de profundidad por 2 toneladas por metro cúbico son 20 toneladas vertical. Y horizontal, ¿cuánto es? Por 0.3, 6 toneladas por metro cuadrado. 20 toneladas vertical por metro cuadrado y 6 toneladas por metro cuadrado horizontal. Carga menos horizontal, el suelo. Pero en roca pasa esto. Esto es un gráfico de Hook y Brown. Y ocurre que las tensiones horizontales pueden ser mayores que las verticales. Acá esto es 1, ahí es 1. ¿Ya? Ocurre que por tectonismo las cargas se van concentrando en las capas de roca y están empujando. Entonces, la tendencia es que en superficie, bajo 500 metros, los coeficientes de empuje en reposo sean sobre 1 en roca. Y bajo esa profundidad, 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad, ya tiende a 1. ¿Ya? Entonces, normalmente uno usa K sub 0 igual a 1 en roca. Es común usar eso. Son valores medios, genéricos, pero es por tectonismo. Estas son las concentraciones de tensiones. Entonces, resulta que en un medio elástico, sin fracturas, nada, si yo tengo K sub 0 igual a 1, o sea, la carga horizontal es igual que la vertical, la forma ideal es el círculo. ¿Ya? Y las tensiones máximas se producen en el borde de la excavación, son más grandes que en todas partes, ahí justo en la carga más fuerte, y es tangencial. Ahí esta carga ay, ¿qué pasó? No. Carga tangencial significa que es la carga que viene por el borde, ¿ya? Que viene por aquí. Ese es tangencial. Es una notación, y radial es así. O sea, si yo tiro un radio, ese es un radio. Entonces la carga radial va en la dirección del radio. Ya, o sea, es así. Y la tangencial perpendicular al radio. Ya, ese es tangencial. Ya, yo me tiro una línea en cualquier dirección. Esta es tangencial. Esta es tangencial. Y esta es radial. O sea, en esta dirección es radial. Entonces, en cualquier punto aquí, yo tengo una carga tangencial y una radial. La radial en ese sentido. ¿Ya? Y la tangencial en la perpendicular. Y en el borde lo mismo. Entonces, aquí en el borde, en la orilla, la carga tangencial es la máxima, es 2. Por eso puse 2 aquí.
2 veces la carga vertical. O sea, si yo tengo 2 veces la carga vertical, la carga máxima que hay aquí, supongamos que este es el terreno, supongamos que fuera el terreno. Entonces, esta altura, esta es h, ¿no es cierto? Uno siempre llama h a la altura. H. Y la carga vertical aquí, esa es sigma 0, o P sub 0, o qué sé yo, es igual a gamma por h. Gamma es el peso unitario. ¿Se entiende? Gamma es el peso de la roca. H es la altura. Gamma por h es el peso de la roca aquí vertical. Y horizontal, si es P sub, K sub 0, P sub 0. En el momento que está sin perforación es 1. Pero hago la perforación y sube a 2. Justo aquí la carga horizontal, porque es la tangencial. O acá, la vertical, 2. Este es un terreno o digamos un modelo sin peso. Pero ¿qué pasa si es un óvalo? Un óvalo. Este óvalo es la forma ideal cuando la carga vertical es mayor que la horizontal. ¿Ya? Tengo que orientar el óvalo en la dirección de la carga máxima. ¿Ya? Esa es la gracia. Si hago un círculo aquí, eso es desfavorable, de hecho está aquí. Para un K sub 0, 0,5, la carga máxima es 2,5 en las paredes. En las paredes. Pero si yo a este túnel, en vez de hacerlo así, lo hago así, la carga máxima es 1,5. Entonces, fijan, ahí la forma me afecta. ¿Ya? Esto es válido como concepto para cualquier túnel. Si tengo esquinas, también aquí se producen altas concentraciones de tensiones. Aquí hay 6,8. Mire, 6,6. Pero si la esquina aguda la transformo en las redondeo, desaparecen. Fíjense aquí el valor máximo 1,2. ¿Ya? Y tengo el mismo K sub 0, aquí y acá, pero por la forma. 6, 1,2. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que uno aprende. Entonces, fíjense, los romanos hacían túneles de esta forma. ¿Ya? Y resulta que aquí tengo 8,7. Entonces, uno dice, redondeémoslo, pues redondeemos aquí, hagamos el arco más abierto, hagamos un piso curvo, la pared curva. Se parecen, no son iguales, pero esto es más cerca de un círculo. Y baja a 3,3. 3,3 contra 8 y tanto. Solo con la forma. ¿Me entienden? Eso es trabajar conceptualmente. ¿Ya? Entonces, eso uno aprende de esto. Estos son los modelos elásticos. Es lo que veíamos ayer, pero vamos a tener que mejorar un poco porque aquí es conceptual. Después vamos a hacerlo numérico. ¿Ya? Entonces, ese concepto de que la forma igual tiene que ser suave, eso es del NATM también. El NATM hace lo mismo. La resistencia al terreno es otro concepto. ¿Ya? En la resistencia al terreno aparece el concepto del círculo de Moore. ¿Ya? Entonces, yo trato de representar el terreno y el círculo de Moore, no sé si se acuerdan ustedes, uno tiene, si yo dibujo en un eje, no puedo dibujar bien. Si yo dibujo en un eje, por ejemplo, el corte, el tau, lo pongo acá, y acá las tensiones originales, asumiendo, por ejemplo, que yo voy a romper una probeta de esta manera, yo voy a cargar acá con un sigma. Yo voy a cargar con un sigma. ¿Ya? Voy a hacer un ensayo. Yo hago este gráfico antes de hacer el ensayo. Yo tomo el ensayo. Y esta carga la voy a llamar sigma 1. Y yo esto lo meto en la cubeta de agua y le aplico una carga sigma 3. Sigma 3 de confinamiento. ¿Ya?
Entonces, esta es la carga de confinamiento. Tengo una carga de confinamiento y una carga, un desviador, que es sigma 1. ¿Ya? ¿Y cómo se rompe la probeta? Se rompe así, se parte así. Y ese ángulo, a ese ángulo yo le voy a llamar teta. ¿Ya? Ese ángulo. Y yo lo voy a graficar aquí. ¿Ya? Entonces, yo grafico aquí el sigma 3, lo pongo acá, sigma 3, lo pongo aquí. Y el sigma 1, pero este no es el sigma 3, este es el sigma 1. Este es el sigma 1, el sigma 1. Este es el sigma 1 y el sigma 3 es más chico, está acá. Sigma 3. Y si yo voy dibujando en esta superficie de, o en cualquier superficie, ¿ya? Es el ángulo teta. Yo dibujo la carga, un sigma teta, y un corte. Aquí aparece un corte. Ese tau y ese sigma lo dibujo en función de teta y me aparece desde aquí. ¿Ya? Cuando teta es 0, partiendo de aquí, es sigma 1. Y va dando la vuelta. Se forma un círculo. ¿Ya? Y este es 2 teta, creo. O sea, es 2 veces el ángulo de 90. Aquí se va graficando el doble. Bueno, el asunto es que yo hago otro ensayo, se vuelve a romper, y se rompe aquí, con este sigma 1, ese sigma 3, y tiro una recta. Y tiro esa recta, que la recta falla. Justo ahí se produce la falla, justo ahí, cuando toca ahí. ¿Ya? Y ahí, ese es el ángulo de fricción. ¿Ya? Es un concepto que surgió porque se detectó que ese me definía la falla. ¿Ya? Y aquí la cohesión. ¿Ya? Entonces, de ahí viene. Fíjense que ahí está. Esa es la falla. Con ese ángulo. El ángulo teta, pero acá se dibuja 2 teta. Y en ese punto se falla. Y estos son los ensayos. Este es el ensayo triaxial. Este es un ensayo triaxial en roca, este en suelo. Esto es dentro de un cilindro con agua. ¿Ya? Y se corta ahí. Ahí se quiebra. Y el suelo es dúctil porque se deforma más. Incluso tiene una resistencia post falla. Y este es frágil. Esto es de roca. Este valor que está aquí, 0,02, está aquí. ¿Ya? O sea, esta curva está deformada respecto a esta otra porque va a mostrarla mejor. ¿Ya? Pero la roca falla con mucho menos deformación que el suelo. Entonces, por eso se llama dúctil. Estas son formas de falla o de comportamiento. Son curvas de comportamiento para obtener los módulos de elasticidad. Y aquí hay un ejemplo. Esta es una falla de roca. Y acá hay una falla de suelo. ¿Se fijan? Ahí está fallado el suelo. Esta es la resistencia no confinada, que es ese valor. Y esta es la resistencia triaxial del valor de sigma 1 respecto al sigma 3. ¿Con qué valor falla esto? ¿Ya? Este es el valor. O sea, yo puedo encontrar la ley para esto. ¿Ya? Entonces aquí tengo curvas típicas considerando la carga de agua o no. Y estas son curvas típicas de rocas. ¿Ya? La roca es más bien una curva, no es una recta, es una curva. Entonces por eso se sacó otra relación, no es de Moore-Coulomb, sino que se usa de Hooke-Brown. Es otra forma. Estos son valores típicos de el módulo para suelos.
módulos de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de Poisson. Estos son ángulos de fricción típicos para suelos. Todos estos suelos. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, ángulos de fricción contra peso unitario, densidad relativa, clasificación USCS, la clasificación universal. Entonces yo tengo una arena, SW, una arena bien graduada. ¿Ya? Y dependiendo de la densidad relativa o de su peso, yo puedo saber el ángulo de fricción. Y se fijan que varía entre 30 y 40. Esos son los valores habituales. Los limos, las arcillas, esos pueden ser menos. ¿Ya? Pero estos son los granulares. Estos son valores típicos. Aquí hay una tabla con valores. Yo les doy esto para que después lo puedan usar en las pruebas. Entonces, un limo, aquí hay limo. ¿Cuál es el ángulo de fricción de un limo? Por aquí está. Fijan, ángulo de fricción, por aquí, 28 a 25, por ahí. Cohesión en toneladas por metro cuadrado. ¿Fijan? Entonces tienen un valor, tienen algo para poder partir. Y en rocas lo mismo. En rocas también, aquí hay distintos tipos de rocas. Un basalto. Fíjense, ¿ve? Peso unitario 2,75 a 3. Ya. Acá tenemos resistencia a reacción. Después por acá tenemos resistencia al impacto, módulo de elasticidad. Ojo en las unidades. Módulo de Poisson, esto es el inverso del módulo de Poisson. Ya tienen valores. Acá hay más. Resistencia a compresión. Ya. La resistencia a compresión simple es la resistencia triaxial, pero con confinamiento nulo. Se llama resistencia uniaxial o compresión simple. Entonces, por ejemplo, un basalto, 150 o 215 megapascales. Yo tengo un valor. ¿Ya? Yo preguntaba en prueba eso, o sea, a ver, use una diorita con esta condición, no sé qué, entonces ustedes que van a estas tablitas y encuentran diorita, aquí 180 megapascales. ¿Ya? Y acá hay peso unitario. Ahí, fíjense que esto está... Ahí. Ese se me quedó pegado de otra. Ya, pero ahí hay... Ya. Acá hay más. Valores típicos, peso unitario, módulo Poisson. Aquí hay más. Distintas fuentes. Para que tengan harto para donde poder conseguir algo. El tipo de falla. Esto es súper importante. Es muy sencillo. Uno logra entender qué le pasa a las rocas. Hay 4 tipos de ruptura de roca. ¿Ya? Con este grafiquito se entiende súper bien. Este grafiquito lo que dice que a medida que profundizamos, aumentan las tensiones, y para acá, a medida que la geología se va empobreciendo, la calidad va bajando. ¿Ya? En esta zona, cuando la geología es buena y es baja profundidad, es estable. ¿Ya? Es casi como lo que vimos ahí, las perforaciones en una roca sólida. A medida que nos mantenemos a baja profundidad, esto es baja profundidad, se empieza a deteriorar la roca, lo primero que empieza a fallar son las caídas de cuña. ¿Ya? Habiendo pocas discontinuidades marcadas, lo primero que se producen son desprendimientos locales de cuñas. Pero a medida que el terreno se vuelve más malo, ya hay desprendimientos más globales, generales. ¿Ya? Y se produce el desmoronamiento hasta llegar a esto, que es más o menos lo que predice Terzaghi. ¿Ya? Esto es lo que pasa con Terzaghi, porque se cayó todo. No cae una piedra, no, se cae todo. ¿Ya? Aunque también Terzaghi en su clasificación está esta. Esta es cuando una roca está poco fracturada, también tiene una forma de estimarlo. ¿Ya? Pero todo esto a bajas presiones. Si tengo muy altas presiones, a gran profundidad, así kilómetros de profundidad, que puedo tener reventones de roca, con roca sana, de baja fracturamiento, pero con mucha presión hay reventones, falla de golpe.
Ya, es como un ensayo de compresión uniaxial. De hecho, eso es. O sea, aquí reventó la roca, hice un ensayo en la pared. Cuando tengo esta situación, ahí tengo dos veces la cobertura, tengo 2 kilómetros, tengo 4 kilómetros de carga y ya la roca no aguanta más, ¡pah! Revienta, salta para adentro. Ese es el tipo de falla que está mostrado ahí. Y el otro es el flujo, o sea, es una pasta. El terreno es tan malo que empieza a entrar así por todos lados como si fuera una pasta. Ya no es una roca, no es dura, sino que fluye como una arcilla. De hecho, son rocas que se afectan con el agua. De hecho, el swelling, el hinchamiento de la roca, las rocas arcillosas que se hinchan y son súper difíciles de controlar. De hecho, hay que usar marcos cedentes y otras cosas. ¿Ya? Son las mayores cargas en túneles. Son los 4 tipos de carga. Y este es un abaco de ruso del 2014 en el que uno entra por aquí y obtiene el tipo de falla. O sea, entra aquí con el tipo de bloque, la estructura que tiene el bloque, la resistencia de la roca, las tensiones, y te saca el tipo de falla. Es súper, súper interesante porque facilita entenderlo. Y estas son las clasificaciones geotécnicas. Está la de Barton, que a lo mejor le han pasado si han hecho cursos de geotecnia, en que la calidad de la roca, que cuando partió esto, ya para terminar, cuando partió Terzaghi, puso su caracterización, ¿no es cierto? Puso su clasificación, ¿no es cierto? Entonces él dijo roca mala. ¿A dónde está? Acá. En esta tabla. Cuando partió, él dijo, mire, cuando yo tengo una roca moderadamente blocosa, esta. Pero ¿qué significa moderadamente blocky? Él mostró unos monos, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Bueno, las clasificaciones geotécnicas tienen como misión tratar de objetivar eso, para que no dependa de quién lo haga, sino que cualquier persona que lo haga, que entienda, va a encontrar un valor de Q. Ese Q reemplaza a esa descripción. Pero Q tiene todos estos parámetros. Entonces yo tengo que empezar a jugar con todos estos parámetros, a encontrar los valores de cada uno de estos parámetros. Hay unas tablas. Profe, Pero es eso, ¿sí? eso es cuando calculaba un índice Q como cuando daban como entre 400 y 1000, que la roca era muy buena, algo así, ¿o no? Exactamente, sí. Las clasificaciones geotécnicas son una forma de poder llegar al parámetro de calidad. ¿Ya? Miren, yo aquí, para que vean, hay una clase especial de clasificaciones geotécnicas. Ahí vamos a pasar todas las clasificaciones geotécnicas que hay. ¿Ya? Yo, estos 3 módulos que tenía preparados, es para prepararlos para entender esto. ¿Ya? Yo voy repitiendo cosas, o sea, no lo que pasó ahora no lo voy a pasar más, sino lo voy a volver a pasar. Esto, por ejemplo, estos monitos que les mostraba recién, los vuelvo a pasar en el medio elástico y les voy a pasar las Excel y todo. Yo quiero que entiendan el concepto. ¿Ya? Entonces, lo que pasó aquí, las clasificaciones es una forma de llegar a la calidad de la roca. O sea, a este valor, aquí. Para saber exactamente dónde estoy. O sea, para entrar aquí a la calidad. Aquí entra con el GSI, que es una clasificación. Entonces, yo no entro por cualquier lado, yo entro aquí un valor justo. ¿Entienden? Esa es la idea. Este es el criterio de falla de Hookie Brown, que la otra forma es el equivalente al Morculón para rocas. ¿Ya? Y yo puedo tener incluso unos gráficos que me permite sacar los dos valores, el Hookie Brown y el Morculón, los dos juntos. Este es el GSI, en la clasificación
visual de roca, estos son los colapsos en suelos. En suelos suele fallar por la frente. Hay una falla que no es igual que la de roca, que se llama falla de chimenea, que se produce justo en la frente. ¿Ya? Y esa tiene sus teorías propias. ¿Ah? La falla por la frente tiene sus propias teorías, no son las de que hemos visto. También se pueden romper los revestimientos, pero eso es más raro. Y estos son colapsos que han ocurrido, y no hace mucho. Estos no son de los romanos ni nada, esos 1990, 2000 y tanto, todavía ocurren. Es una alerta, porque los túneles hay que tomarlos muy en serio. ¿Ya? Se producen fallas. Esto es la teoría de la chimenea. ¿Ya? Hay que hacer un cálculo especial. No es un cálculo, incluso con elementos finitos cuesta hacerlo, tiene que ser 3D. O sea, solo este modelo 3D te lo puede calcular, pero un 2D no lo hace. Entonces, para los 2D hay una formulita. El agua siempre es el principal enemigo de los túneles, porque te degrada la roca y aumenta la carga. Entonces hay que sacarla. Siempre el agua hay que sacarla durante la construcción. Es una clave, esa es una clave también. Hay que sacar el agua durante la construcción, eso es un hecho. ¿Ya? No se puede dejar el agua en la construcción. Con excepción de que ya es inevitable, no se puede sacar porque es demasiada agua, hay que inyectar. ¿Ya? Hay que transformar el suelo en un sólido mediante inyección. ¿Ya? Pero eso también es un caso especial. Los sismos no afectan los túneles, curiosamente. O sea, perdón, los túneles en suelo sí. Los túneles en suelo hay que diseñarlos contra el sismo, hay que rigidizarlos, los metros, por ejemplo. Pero en roca no suele haber problemas en roca. La estructura sigue al terreno. Entonces, los suelos se mueven más que las rocas. Entonces, es donde sufren. ¿Ya? Entonces, se hace la desangulación en terrenos blandos. O sea, en vez de meterle una aceleración, no se hace así, se le mete una desangulación, se distorsiona, como que el suelo es arrastrado por el terreno. Ese es el concepto. El tiempo de autosoporte es el tiempo que se mantiene sin que se caiga el terreno, en un vano, van asociados a un vano, a un vano sin soporte, o longitud libre, o vano crítico. ¿Ya? Que puede ser la distancia a la frente o puede ser el ancho del túnel, cualquiera de los dos. El ancho del túnel o la distancia a la frente, cualquiera de los dos, el que sea más grande. ¿Ya? Entonces, eso es ese concepto todavía hoy día se usa poco porque es difícil, porque tiene que ver con el tiempo. ¿Ya? Entonces, pero sirve para calcular los avances y el tiempo que está abierto una frente. Y las discontinuidades, que esto tiene que ver con la caracterización, son todas las variables. La variable es la continuidad, la orientación, la rugosidad, el espaciamiento, esas son las variables que tienen que ver con las discontinuidades. No es solo discontinuidades, sino que hay que medirlas. Se miden. ¿Cada cuántos metros están las discontinuidades? ¿Qué orientación tienen? Cada orientación tiene un efecto sobre los túneles. ¿Ya? La rugosidad y la discontinuidad también tienen un efecto sobre los túneles, sobre la estabilidad. El tamaño es también fundamental, aparecen todas las fórmulas del tamaño. ¿Ya? Con el tamaño se definen varias cosas. ¿Ya? No es lo mismo un túnel más grande que uno más chico. Ya. Ya, chiquillos, pucha, pasamos por lo menos dos clases rapiditas. No me queda la otra. ¿Ah? Afortunadamente la otra también se pasa entre medio de las otras clases, porque vayamos poniéndonos al día. ¿Alguna pregunta? Alguien me preguntó el otro día cuándo los iba a evaluar. Voy a tratar de ponerme al día con ustedes, con las mismas pruebas que vamos a hacer después, o con una especial para que tengamos el mismo número de notas, para poderlo evaluar bien. Mientras más notas haya, mejor. Entendido, profe. Profesor, ¿y las pruebas en el horario del día lunes o el día martes? Porque yo tengo un choque de horario el día lunes.
con su... No, los martes, normalmente las hago en los martes. Y ya. sí, porque los martes, digamos, puedo hacerlo durante la hora o se las doy para casa. Este semestre, como estamos tan apretados, yo voy a tratar de mandarlas para la casa. Aquí voy a mostrarle el calendario. No está mostrando el calendario. Les voy a mostrar el calendario para que cuando viene la segunda clase, la segunda prueba. ¿Están viendo? No, profe, no está compartiendo pantalla. Yo les mandé el programa, ¿no es cierto? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No, profe, ¿dónde está? Bueno, se lo mando entonces. Acá va. Ahí sí sale que está compartiendo, profe, pantalla. Sí, lo que voy a mandarle el... ¿Dónde está? Ahí está. Les voy a mandar el calendario para que lo tengan, pero vamos a tener que modificarlo porque yo tenía pensado hoy día haber hecho una clase adicional a la que ya hicimos, pero ya me atrasé en una clase. Ya, veámoslo, mire, es muy rápido. Aquí está. ¿Se ve o no? Sí, Sí, profe, se ve. Ya, el 20 de diciembre son los exámenes. El 27 tienen que estar cerradas las actas. Yo tengo 14 clases hechas. Ya. Acá vamos a pasar el interludio, estamos acá, en esta semana. Ya. Entonces, yo el lunes tenía pensado hacer la clase de diseño elástico. La hice, pero me quedó con gusto a poco. O sea, tienen que mejorarla, porque normalmente yo antes tenía más tiempo, entonces hacía una clase teórica y la reforzaba con un taller, que esa es la idea. O sea, los lunes la clase larga es de teoría y el martes de práctica de hacer ejercicio. Esa es como la idea. Pero como están los interludios son 2 días y pierdo, son 2, 4, 6, son 8 clases que perdí. Tuve que apretar las clases. ¿Ya? Entonces, los martes yo tenía pensado hacer una clase teórica. ¿Se fijan? Entonces, diseño elástico, teorías de carga, método de sostenimiento, NTM. Aquí tengo un repaso. Aquí puedo repasar antes la prueba. Y la prueba la tengo el 5 de octubre. El 5 de octubre, la siguiente prueba. Después hay un interludio, la clase 8, la clase 9, la clase 10, repaso, y el 2 de noviembre la tercera prueba. Ya, incluso tengo la posibilidad de hacer una cuarta prueba. Entonces, el 15, el 16, tengo ya ahí tiempo para hacer una cuarta prueba. Me puse el parche en telería porque si no, no llego. El semestre pasado me costó mucho hacer las pruebas. Y voy repasando en la medida que vamos viendo temas, para ver que les queden cada vez más claros. De hecho, yo debería mandarles, pero ustedes no creo que tengan tiempo de ver, pero se los voy a pasar para ser justos. Por ejemplo, si quieren, ¿quieren o no? Sí, profe, no hay drama. O sea, yo se los paso, ustedes los ven. Yo normalmente no pregunto de esto, si es para que les quede más claro. Por ejemplo, a ver, creo que aquí está. Hay un video que es cortito, son como 2 minutos de cómo unos viejitos rompen unas piedras en un camino con fuego. Así es simple. Ya, ese, para que vean cómo funciona eso. A ver, estas son de roca.
Esta son videos de perforación en roca que los vamos a ver en su día, pero se los adelanto. Son un montón de videos que se ven, son como prácticos. Eso les puede interesar a ustedes. Y este otro son videos de máquinas tuneleras. Ya, eso mejor se lo voy a dejar hasta ahí. Ya. Estos videos, si pueden verlo, les va a ayudar a entender. Va a entender cómo se ve el tema de excavación. ¿Ya? Pero mi idea es que ustedes entiendan lo que está pasando. No sé si me entienden. ¿Entienden? O sea, yo sé que ustedes son, por ejemplo, están orientados a construcción. Pero el curso, la idea es que ustedes logren entender más allá de la construcción, no solo que se van a construir de una cierta manera, con seguridad, etcétera, sino que ustedes saben lo que está pasando. Entonces, es distinta a la aproximación. Ahí va a terminar de cargar. 1, 2, 3. Ahí está. Ya, entonces ahí hay tres videos. Ya, y otro día, en esos días de refuerzo, podemos ir repasando cosas. ¿Parece? Sí, profe. Sí, profe. Eso, yo les digo, de verdad, que yo tengo mucho material, muchos libros, muchas cosas, y a lo mejor ustedes se van a cansar, pero lo que yo no quiero es decirle, ya, léanse este libro, no vale la pena. O sea, yo se los paso, pero más bien lo podemos conversar. La idea es tratar, ojalá conversarlo, discutirlo, esa es la idea, esa es la idea de aprender. O sea, esa es la idea de enseñar, no es solamente leer una cosa, sino que es conversar. Para que ustedes después, cuando sean profesionales, hayan conversado estas cosas así tranquilamente, porque después es contra el tiempo. O sea, lamentablemente la vida profesional te hace hacer las cosas apurado, qué sé yo, con poca información, pero hay que saber dónde encontrar las cosas. Yo teniéndolo, se lo entrego. Ya, chiquillos, no más. Que estén muy bien. Ya, profe, igual. Que descansen. Cuídese, profe. No, profesor, muchas gracias. De nada.